vamos a hablar de noticias. El día de ayer el presidente de la República, Guillermo Lasso, hizo un anuncio esperado porque él ya lo había anunciado días atrás, valga la redundancia. El impuesto a la salida de divisas bajará un punto desde el 1 de enero del 2022. En una entrevista, el presidente Lasso explicó que la reducción del impuesto será paulatina a razón de 0,25 puntos cada trimestre. Este impuesto a la salida de divisas, Carlos, amigos oyentes, tiene cerca de 14 años y ha recaudado aproximadamente 12.000 millones de dólares. Era un impuesto de control, pero se volvió simplemente recaudatorio, porque la idea era que la gente no sacara su dinero al exterior, para un poco de blindar la dolarización, como lo había dicho el gobierno de turno, pero esto no fue así. El dinero seguía saliendo, solo que tenías que pagar el impuesto. Pero vamos a hablar sobre este tema con el abogado John Arias Izquierdo. Él es experto tributario. Abogado, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Johanna. Carlos. Abogado, bueno, luego de este anuncio del presidente de la República, Guillermo Lasso, de la eliminación paulatina del impuesto a la salida de divisas en un punto a partir del 1 de enero de 2022, ¿cómo tomar esta noticia que había sido un pedido también del sector empresarial para mejorar la competitividad? Definitivamente toda disminución de impuestos para la ciudadanía, para los empresarios, siempre va a ser un tema muy positivo, ¿no? Por eso el anuncio, creo, del presidente de la República ha dado un poco de respiro a la ciudadanía y principalmente a los empresarios, ¿no? Que están bastante interesados, a todos estos empresarios pues que se arriesgan a hacer importaciones, que se arriesgan a hacer pagos al exterior por cualquier tipo de motivo, y pues este es un alivio, al menos en un punto, en este tema de impuestos de divisas, ¿no? Ahora, tratar de entender este impuesto a la salida de divisas. Lo paga quien hace compras en el exterior, quien utiliza tarjetas de crédito, hace transacciones, envía su dinero al exterior. Pero, ¿cómo afecta internamente a los ciudadanos esta eliminación del impuesto a la salida de divisas en un punto? Bueno, más bien afecta, claro, desde su creación, pues desde el año 2008, definitivamente ha tenido luego el incremento paulatino, y hoy con el 5%, al afectar a todas las compras al exterior, cuando alguien sale de viaje al exterior y quiere utilizar la tarjeta de crédito, pues pese a que está exento con los primeros $5.000 para cada una de las personas, pues luego de eso se paga este impuesto a la salida de divisas, ¿no? No solo a los ciudadanos que tienen compras en el exterior, sino también a las importaciones, ¿no? Recordemos que esta cantidad de dinero, inclusive cuando uno saca efectivo, está en la obligación de pagar también una serie de divisas desgravada. No. Abogado, tenemos un problemita con el micrófono. No sé si algo está topando, parece que no se le permite escuchar bien. Ahora, si está desde el celular, que creo que es desde donde está, podría comunicarse con nosotros, abogados, sin usar los audífonos para poderle escuchar adecuadamente. Carlos Acoto les saluda. Ahí cambié el micrófono. Muchísimo mejor. Sí. Decíamos, porque justo ayer estábamos conversando también con un experto tributario y decía, en el caso de este impuesto, ¿no? Que era controlar la salida de dinero a otros países, al exterior, era imposible, por ejemplo, dejar de importar materia prima para nosotros producir internamente, y eso también encarecía la producción local. ¿Esto es así? Definitivamente, ¿no? El hecho de tratar de bloquear la voluntad del ciudadano, del empresario, para poder ejercer su actividad normal era medianamente imposible, lo que implicó pues al final del día es que ya todas las personas que quieran sacar divisas, ya sea para pagar materias primas, importación de bienes, o ya sea para comprar en el exterior, pues terminaron aduciendo que les tocaba pagar un 5% más, ¿no? Definitivamente. Ahora, la ventaja un poco de este impuesto a salida de divisas, al menos en cierto sector productivo, porque recordemos que existe, cuando uno paga salida de divisas al exterior, existe la posibilidad de utilizar esto como crédito tributario, y en caso de no utilizarlo dentro del año fiscal, pues para pagar el impuesto a la renta, los empresarios tenían la opción de pedir la devolución de este impuesto, ¿no? En ciertos bienes y en ciertos productos que estaban establecidos en un listado emitido por el Comité de Política Tributaria.
Ahora, el gobierno ha dicho también que esta eliminación paulatina de un punto representaría cerca de 250 millones de dólares menos de ingresos al fisco. El año pasado, por este impuesto, el ISD, se significó más o menos 1.100 millones de dólares recaudados. En estos 14 años de vigencia, 12.000 millones de dólares. Y si bien esta eliminación paulatina va a favorecer a la competitividad de los productos locales, también se habla de que este anuncio va más dirigido para el exterior, para que lleguen inversionistas al Ecuador y que puedan traer su dinero sin tener que pensar que cuando lo quieran sacar tengan que pagar este impuesto del 5%, sino que ya sería del 4%, ¿no es cierto? Sí, definitivamente, aunque recordemos que existen exenciones, es decir, la norma que es la ley de reforma para la equidad tributaria, que tiene el impuesto a la salida de divisas y todas sus normas, entre una de ellas están las exenciones, es decir, el no pago de este impuesto a la salida de divisas. Y uno de esos fue justamente reformado ahora con esta nueva ley, en la cual se estableció que los pagos de capital o dividendos realizados al exterior de los dineros que han venido como aporte de capital, siempre y cuando sean destinados a relación de inversiones productivas, no pagarán impuesto a la salida de divisas. Eso ya en la actualidad, ¿no? Con esta reforma, antes esta ventaja solo se daba a los residentes ecuatorianos, hoy en la reforma tributaria ya se permite que no solo residentes ecuatorianos, sino también los extranjeros, es decir, cualquier tipo de inversión extranjera que venga para realizar inversiones productivas, tiene la posibilidad ahora, a partir de la vigencia de esta ley, pues de ya no pagar este impuesto a la salida de divisas y pues con mayor razón podrían pues los inversionistas venir, ¿no? ¿Esto se necesita de algún reglamento para especificar a qué sector exactamente? Porque el día de ayer se mencionaba que sería solamente para el sector importador esta reducción del ISD, ¿o aplicaría para todos? Definitivamente tenemos que esperar que se emita el decreto ejecutivo hasta el día de hoy, que revisé hace unos minutos. No se ha publicado un decreto ejecutivo en el cual podamos establecer exactamente si va a haber alguna limitación con lo que ha dicho el presidente. Sin embargo, pues, como no lo ha mencionado, asumimos que la disminución va a ser de manera general, ¿no? Recordemos que la última disminución que hizo fue al sector aéreo y sí fue específico cuando hizo el anuncio respecto a esta disminución del impuesto a la salida de divisas. En este caso no lo ha hecho, entonces creo que nos haría entender que la reducción va a ser de manera general. Y ya que usted menciona también el sector aéreo, porque fue en julio, agosto, si mal no recuerdo, esta eliminación del ISD para el sector de las aerolíneas, ¿se ha logrado lo que se había ofrecido? Porque el argumento del presidente entonces era para mejorar la política de cielos abiertos, para mejorar el turismo, para aumentar el turismo. ¿Esto ha sido así? Bueno, definitivamente no ha habido una medición de si ha aumentado o han disminuido los viajes de los extranjeros, ¿no? Al final lo que se buscaba con esta disminución del impuesto era que se abran nuevas líneas. Entiendo, ahora han habido inversionistas del extranjero que están analizando venir, hablo de líneas aéreas nuevas, ¿no? Pero hasta ahora creo que no ha habido un cambio tan relevante como para poder identificar que el cambio ha sido definitivo. Siempre este tipo de cambios se ven un poco más a largo plazo, ¿no? En especial cuando se trata de impuestos que se bajan de manera gradual y de manera bastante pequeña, ¿no? Sí. 7:12 a.m. Estamos hablando con el abogado John Arias Izquierdo, experto tributario. Mi compañero Carlos Zacoto tiene más preguntas. Carlos. Doctor Arias, muy buenos días. Qué gusto saludarlo, ahora sí, formalmente, con todo el problema del audio solucionado. Hay una realidad, ¿no? El presidente de la República ha anunciado la reducción en un punto del impuesto a la salida de divisas, pero lo cierto es que en campaña ofreció la eliminación total del impuesto a la salida de divisas, una promesa que quedaría entonces pendiente. Ahora, una cosa es prometer en campaña y otra cosa es ya sentado en el sillón de Carondelet ver que finalmente esos 1.100 millones de dólares que entraron en 2020 no sobran. ¿Usted cree que el gobierno nacional está tomando las políticas tributarias correctas para alcanzar aquello de superar el bache fiscal que hay en este momento? Un gobierno que apunta a 2025 a dejar cifras en superávit, según se ha dicho. Bueno, a nivel impositivo, lo que ha buscado
la nueva norma que ha emitido la ley tributaria, recaudar 1.900 millones en un periodo de 2 años, pues definitivamente genera para el Ecuador una nueva recaudación, buscar justamente acortar este bache, ¿no? Esta brecha entre lo que se necesita para el Estado funcionar y lo que está realmente generando, ¿no? Definitivamente hay tantas variables que ser asertivo en si las decisiones se están tomando adecuadamente. Lo que sí podemos decir en este caso en particular, que los 1.900 millones van a ayudar bastante a recortar esa brecha, y pues los 200 millones que se podrían estar previendo que no se van a cobrar, pues de cierta forma directa o indirectamente va a estar disminuido por estos 1.900 millones. Ahora, obviamente el objetivo principal de estas disminuciones impositivas tienen como finalidad de alguna forma una reactivación económica, ¿no? Digamos, si se va a disminuir el 1%, esto va a beneficiar de manera directa o indirecta a la ciudadanía, ¿no? Ya sea comprando bienes en el exterior o en su defecto poder tener más accesibilidad a los bienes que de una u de otra forma tienen un componente del exterior. Recordemos que ya sea productos que se producen localmente o en su defecto productos que se importan de manera directa y pues tienen de alguna forma una mano de obra ecuatoriana que sirve para poder consumirlo en algún momento, ¿no? A eso iba. ¿De qué forma se podría materializar un eventual beneficio para los ciudadanos? Porque un poco el discurso de la oposición del gobierno, principalmente de UNES y personificado en el expresidente Rafael Correa, es que la eliminación del impuesto a la salida de divisas solo le favorece a la gente rica, a la gente que saca su dinero del país y nada más. Pero lo cierto es que también hay una influencia en el día a día de los ciudadanos. ¿Cómo explicar esto, doctor? ¿Cómo se materializa ese beneficio? Definitivamente se materializa en el momento que ese 1% adicional se ve disminuido, ya sea en el precio o se ve aumentado en la utilidad que va a tener el empresario para poder ejercer su día a día, ¿no? Digamos, en el supuesto que se compre un cartón, este cartón tiene una mano de obra y esta mano de obra tiene un 1% intrínseco dentro de su costo. Si ese 1% ya se deja de pagar, el precio del cartón no se sube, lo que va a tener el empresario es 1% más del costo que antes lo asumía. Y ahora ese 1% debería servir, y esa es justamente la lógica o la libertad que se le da de una forma directa o indirectamente para el empresario decida, entre ese 1% poder invertirlo en mano de obra adicional, en incremento de la producción. Al final, como digo, es un supuesto que va a verse resultados de manera bastante lenta. Sin embargo, esto sí puede indirectamente incrementar de alguna forma la mano de obra que al final es la que produce dentro del Ecuador en función de todas estas importaciones, ¿no? Yo siempre he creído que la colocación de impuestos, si se va a materializar en un mejor servicio de parte de lo público al ciudadano, bienvenido sea. Y el retiro de impuestos se va a materializar en la creación de nuevas plazas de trabajo o en la disminución de los costos de producción y el precio de venta al público, también bienvenido. El tema es que parece que en el camino ninguna de estas ninguna de estas dos cosas ocurren, ¿no? 7 de la mañana con 17 minutos. Abogado John Arias, nos consultan si finalmente el Servicio de Rentas Internas, conoce usted, ha enviado el reglamento para la eliminación del IVA a los pañales populares o el reglamento para el RIMPE. ¿Tiene usted esa información? Hemos escuchado que aún no han terminado la elaboración del reglamento. De hecho, esperamos que se haga dentro de este año, principalmente, porque recordemos que entre una de las cosas que hay que regular, tanto los pañales desechables, que es importante definir ese concepto y poder saber ya cuándo van a verse beneficiados pues, los compradores de este producto, también existe actualmente una fecha límite para la remisión de todas las deudas tributarias y la fecha límite es hasta el 29 de enero del 2022. Lo que quiere decir que necesitan el reglamento para poder ejercer este derecho a los contribuyentes que quieren pagar cualquier deuda tributaria. De hecho, nosotros en el ejercicio profesional hemos estado intentando pues ya iniciar las transacciones tributarias que nos permite la ley. Sin embargo, el Servicio de Rentas Internas aún se ha manifestado que no pueden tener ningún tipo de actuación hasta que no sean autorizados
por la máxima autoridad y por ende se sabe también que necesitan de alguna forma el reglamento para poder tener blindadas o sus decisiones puedan ser acogidas en función del reglamento, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas de este país, ¿no? Muchas de las cosas que se anuncian finalmente no se norman, no se reglamentan. Mire usted lo que pasó con el drawback, ¿no? Finalmente no hay 2 años. No hay reglamento 2 años después. Acá todavía estamos a 15 días para que entre en vigencia el RIMPE, pero se requiere ya de agilidad. Ahí nuevamente las promesas, los anuncios se diluyen en una burocracia que trabaja hecha nudo, ¿no? Y que no entiende de las prioridades del Estado. Pero a su criterio, abogado John Arias, ¿el RIMPE va a mejorar significativamente la recaudación tributaria al ampliar la lista de contribuyentes? ¿Qué opina usted? Definitivamente el RIMPE es una herramienta importante para tratar de formalizar los sectores que están informales, ¿no? Estas herramientas antes las conocíamos como RICE o en su defecto se utilizaba el impuesto a las microempresas y este tipo de herramientas indirectamente simplifican la recaudación tributaria. Sin embargo, pese a que el RIMPE aparenta ser una buena herramienta, creo que para los que antes estaban acostumbrados al RICE, no es una herramienta adecuada, ¿no? Principalmente por 2 motivos. El primero es que el RICE, las personas que asumían el régimen RICE no hacían declaraciones de impuestos, no cumplían su obligación tributaria con el mero hecho de ir al banco y pagar lo que les correspondía de manera mensual. Sin embargo, no solo ese tema práctico, sino también el tema del IVA, que nos ha hablado tanto al respecto, y es que los contribuyentes que antes estaban sometidos al RICE y facturaban de $20,000 hasta $60,000, no estaban obligados a pagar ni a cobrar el IVA. Sin embargo, en este régimen RIMPE, todos los contribuyentes que facturan más de $20,000 están obligados a facturar o a cobrar el IVA. Esto es una diferencia importante, ¿no? Es decir, si mañana el restaurante que antes facturaba $40,000 y dentro de su nota de venta que emitía tenía 0% porque estaba sujeto al régimen RICE, hoy ese restaurante que ahora va a facturar $40,000 va a estar en la obligación de cobrar IVA, ¿no? Y $4,000, el 12% es un valor importante de incremento, ya sea que se lo cobre a los consumidores o ya sea que lo tenga que asumir como restaurante, ¿no? 7 de la mañana con 21 minutos. No quiero despedir esta entrevista sin tocar un tema que hasta cierto punto se ha vuelto algo polémico. Aquello del régimen especial para la regularización de activos en el exterior. Una medida que empezará a regir en enero de 2022 y que terminará en diciembre del próximo año. Un espacio para que quienes tengan activos por fuera del país, que sean producto de actividades lícitas, al menos en teoría, los traigan al país pagando un porcentaje, dependiendo del mes en el que lo hagan, y puedan contribuir sobre ellos, ¿no? Los tributos que deberían originar estos capitales. Y así, digamos, el SRI apuntaría a aplicar ese viejo dicho que hace referencia a más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿no? Desde su punto de vista, esta es una medida acertada de parte del gobierno nacional. ¿Va a funcionar o es una puerta abierta peligrosa para el lavado de activos, doctor Arias? Bueno, es importantísimo saber como antecedente por qué se llega a este régimen impositivo, ¿no? No está hecho porque sí para que la gente termine regularizando, sino que hay que recordar que el Ecuador ya a partir del 2019 es parte del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información. ¿De qué sirve este Foro Global? Básicamente, en términos cortos, es que el Ecuador tiene a partir del 2019 la obligación de transmitir información de todos los residentes de otros países y a su vez tiene también la capacidad de recibir información de residentes ecuatorianos que tengan dineros, activos y propiedades en el exterior. Esto está vigente a partir del 2019, se obligó al Ecuador a implementar un sistema informático para poder hacerlo. Entiendo que a partir de este año ya está en utilización y pues este foro global no es algo menor, está compuesto por aproximadamente 150 países y 150 países pues que son bastante conocidos, que pueden ser utilizados de alguna forma para la elusión o evasión tributaria. Esto lo que hace es que le dice a la ciudadanía que tienen dinero en el exterior o propiedades en el exterior que no han sido declaradas, les dice, ojo, ya yo tengo y voy a tener la información de ustedes que tienen en el exterior
y si no se acogen a este régimen, yo igual puedo perseguirlos por evasión tributaria, por elusión tributaria, o puedo buscar perseguir delitos penales por incremento injustificado del patrimonio, por ejemplo. Entonces, de alguna forma es un llamado a los contribuyentes que tienen dinero en el exterior y que, ya conociendo que el Ecuador es parte de este foro global de intercambio de información, pues van a estar expuestos en algún momento. Ojo, este intercambio de información no es como antes sucedía, que tenía que presentar un requerimiento de manera física y demoraba meses o tal vez nunca respondían a estos países. En este intercambio de información es automático, es decir, con un clic el Ecuador va a poder tener información financiera de todos los contribuyentes ecuatorianos y que tienen en el exterior, que tienen en Panamá, que tienen en las Bahamas, que tienen en Hong Kong. Entonces es un tema no menor. Entonces por eso creo que directamente las personas que tengan conocimiento de la existencia de este foro global, lo lógico, para no caer en evidencia de una elusión o evasión tributaria, van a tener que acoger el régimen. Para mí es un régimen, pese a ser voluntario, es obligatorio para alguien que tiene una mínima lógica de transparencia fiscal. Usted decía, vamos a conocer como país quiénes tienen activos afuera, ¿no? Pero finalmente eso lo van a conocer las entidades pertinentes, porque la información va a ser clasificada como reservada. Es una de las condiciones que se han puesto ahí en la reforma tributaria. Es decir, no se va a poder conocer, al menos no de parte de quienes hacemos periodismo. ¿Cómo interpreta usted esto? ¿Por qué guardar la reserva de información de estas personas si se entiende, al menos en teoría, en el papel, que se trata de fondos originados por actividades lícitas? Lo importante, definitivamente entiendo, es la confidencialidad de la información, ha sido porque tiene un contenido financiero. Es decir, tiene un contenido de cuánto dinero se tiene en la cuenta, ya sea local o en el exterior. Y definitivamente sabemos, pues, que el día de hoy la delincuencia puede traer riesgos a que, si mañana una persona conoce o asume que tiene dinero líquido, pues puede estar sujetos a otro tipo de exposiciones que en la actualidad, pues, muchas personas tratan de no exponerse. Yo tengo clientes en particular que han tomado la decisión, pese a pagar impuestos normalmente como les corresponde, no han decidido hacer sus declaraciones patrimoniales justamente porque tienen el temor de que las personas tengan acceso a esa información y por ende pues pueda tener en riesgo su vida, ¿no? Al final la confidencialidad de esta información es importante y es una de las exigencias que se ha hecho a nivel internacional, no es solo al Ecuador, sino a nivel internacional. De hecho, si revisamos el acuerdo que se tiene firmado recién ahora en abril 2021 con Estados Unidos, una de las principales medidas es la confidencialidad de la información, porque no solo va a tener la información Estados Unidos de nosotros, sino también nosotros vamos a tener la información de las personas ecuatorianas, pero que tienen dineros o propiedades en los Estados Unidos. Abogado John Arias, especialista en temas tributarios, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Caché Noticias. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Johanna, encantado. Gracias por estar aquí.